Buenos días a todos. Voy a empezar con una pequeña anécdota para explicar por qué escogí esas dos fotos en particular. ¿Sí? Hace como unos buenos 15 años atrás, un día de mucha gente en la cafetería de la CEPAL, me senté con un joven que no conocía y le pregunté, ¿y tú qué haces acá? ¿Sí? Y entonces me dijo, yo estoy haciendo una pasantía en la División de Desarrollo Social sobre los sistemas de pensiones en fin, tercera edad. Y entonces yo me reí y dije, entonces no tenemos nada que ver porque yo estoy trabajando sobre la juventud rural. 15 años después me di cuenta que los dos temas estaban muchísimo más relacionados de lo que yo pensaba entonces. Y entonces hoy les voy a hablar de juventud rural, pero también del sistema de pensiones para la gente mayor. ¿Por qué? Entre otros por esa foto, es un señor, tiene 90 y tantos años, se tomó hace poquito aquí en Chile, ¿sí? Y este señor sigue trabajando recolectando aceitunas porque es su única fuente de ingresos. Y mientras él está trabajando con sus olivos, no deja la puerta abierta a que jóvenes, esos otros, que han ido más años a la escuela, mejor formados y con mucha energía, tengan acceso a las tierras que el otro ocupa. Entonces yo sé que es una discusión muy compleja, ¿sí? No sé si vamos a tener tiempo de entrar en esa discusión compleja, pero por eso el tema de subsistencia de la gente mayor y darle algún acceso a jubilaciones, pensiones, etcétera, al mismo tiempo libera o puede liberar puertas a la gente más joven para entrar a la agricultura. ¿Y cómo funciona eso? Next. Entonces vamos a más o menos pasar por esos distintos temas, pero la primera cosa que me chocó, yo que he hablado varias veces en reuniones de jóvenes rurales o sobre jóvenes rurales, es de considerarlo como una población vulnerable. Yo sé que hay mucha pobreza en las zonas rurales, las familias pobres suelen tener más hijos o las familias que tienen más hijos suelen ser más pobres, ¿sí? Entonces hay más jóvenes pobres dentro del total de lo que deberían representar respecto a su peso en la población total. Pero de todas maneras, yo siempre los he visto como un activo más que como una población vulnerable. Bien. Algunas definiciones para saber cuál es el objeto, y tampoco ahí hay mucha claridad, ¿sí? Porque los cientistas sociales consideran a la juventud como un tipo de paréntesis entre la niñez y la adultez. Y más uno entra en zonas rurales más rezagadas, más pobres, más indígenas, más tradicionales, más muchas veces ese paréntesis casi no existe. En muchas sociedades, también en América Latina, todavía hay como un rito de pasaje y uno pasa de niño a adulto y asume las responsabilidades, el trabajo, en fin, todo lo que tiene que ver con el tema adulto. Y entonces, de alguna manera, ser joven es como un lujo, entre paréntesis, para algunas sociedades todavía. Ahora, los países de América Latina, más allá de todas las deficiencias, y sabemos que hay grupos de jóvenes o de niños o de preescolares que aún no entran al sistema escolar, pero en general se han hecho pasos grandes en cuanto a educación. A veces la calidad queda un poco atrás, ¿sí? Pero se supone que ese grupo de jóvenes o de juventud tiene un acervo que puede ser tremendamente útil para el desarrollo local, siempre y cuando ellos estén interesados en ese desarrollo local y no tengan como única mirada irse, que es el caso para muchos, ¿sí? Y que las puertas
de las distintas acciones y acceso a activos para poderse desarrollar estén abiertas, cosa que no es el caso también en muchos. Ahora, cuando hablamos de definición de juventud, y eso es un cuadro que saqué más o menos de un panorama social de la CEPAL hace unos años atrás, puede ser un poquito viejo, pueden haber habido algunos cambios. Destaqué en azul los extremos, ¿sí? Y ustedes ven que no hay una claridad sobre el objeto de quién es el joven, hacia la cual van las políticas de juventud, esa es la primera columna. La escolaridad tampoco tiene un marco más o menos homogéneo en la región, ¿sí? La responsabilidad penal, hay diferencias grandes. Y finalmente la autopercepción de los jóvenes respecto a si son jóvenes o no, según los distintos grupos etarios, también son muy distintos de país a país. Hay algunos países como Chile, por ejemplo, que se destaca donde la gente se siente joven por mucho más tiempo que en otros países. Esa autopercepción de juventud tiene mucho que ver con justamente la entrada o no en el mercado laboral, lo que refleja la propia sociedad sobre los jóvenes, ¿sí? Y el hecho si uno está casado, no está casado, está rejuntado con alguien, tiene hijos, todo eso influye en esa percepción de ser joven o de ser ya adulto. Nosotros como analistas necesitamos cerrar las categorías, ¿sí? Y entonces en CEPAL en particular generalmente se toma el ámbito 15-29 años para delimitar esa juventud, y entonces las proyecciones que hace el Centro Latinoamericano de Demografía o la División de Población de CEPAL son estas, ¿sí? Población urbana por un lado, por los rangos de edad, y esa caída estrepitosa, como ustedes pueden ver, de niños de 0 a 14 años y de 15 a 29 de las áreas rurales, que es algo que en el día y medio del seminario no lo he escuchado mencionar. Claro que país a país hay diferencias grandes, pero en todos los países el grupo de 0 a 14 cae o va a caer muy pronto. El grupo de 15 a 29 años en algunos países sigue, la proyección es que van a aumentar, en la mayoría de los países cae. Y eso cambia una serie de políticas desde la educación y salud en adelante, y obviamente los que estamos mirando los temas de seguridad social y pensiones en particular, todo el tema actuario, ¿sí?, cambia drásticamente si uno tiene una población que cae, excepto en los sistemas donde la persona aporta tipo de seguro, ¿sí?, y saca lo que aportó. Bien. La diversidad es grandísima. Sergio acaba de más o menos mencionar. Hay una serie de cosas muy distintas. Hablamos de la juventud rural, la población rural, es tremendamente heterogéneo, y cada grupo tiene sus especificidades. Sin embargo, las políticas hacia la población joven generalmente tiene un joven urbano en la cabeza, ¿sí? Y cuando tiene un joven rural en la cabeza, generalmente es un joven de algunos rincones de todo ese abanico de jóvenes, y deja de lado a muchos otros que simplemente no lo toman en consideración. Bien, ¿cuáles son algunas características de las áreas rurales? Ayer se habló, se indicó, la ponencia de Colombia lo mencionó, entre otros, es la dificultad de llegar a algunas poblaciones rurales en particular, porque justamente una de las definiciones de lo que es rural versus lo que es urbano es que
No se trata de poblaciones concentradas en grandes aglomeraciones poblacionales, sino que se trata de pequeñas aglomeraciones distantes entre sí. Y esa distancia y esa pequeña población trae consigo mismo una serie de costos muy altos para llevar servicios, infraestructura, etcétera, a esta población. O del otro lado, si uno, por ejemplo, quisiera recaudar pensiones, ¿sí? El costo de ir y recaudar o el costo de ir y pagar es mucho más alto. Algo se mencionó ayer respecto al pago, no se habló respecto a la recaudación. Una paréntesis de otras áreas, China puso en su plan quinquenal actual, que está terminando, una de las prioridades era desarrollar un sistema de pensiones rurales adaptados a las distintas regiones de China. Y empezaron con proyectos pilotos en algunas regiones desde el nivel regional, no nacional, ¿sí? Y en una de esas experiencias pilotos, en la planificación, habían pensado que necesitaban X funcionarios de X niveles para hacer justamente la recaudación por un lado y el pago por el otro, y tuvieron que multiplicar por 4 el personal previsto, obviamente con el tremendo aumento de gastos que eso significó, por las dificultades de llegar a las distintas áreas. Bueno, y claramente la población rural muchas veces tiene problemas para hacer escuchar sus voces, ¿sí? Sus distintas voces, y los jóvenes en particular aún más. Eso también es algo que ayer se mencionó, me parece que Cecilia Rosell lo mencionó en palabras. Aquí está en un gráfico, ¿sí? Que muestra, digamos, esa preponderancia cada vez mayor cuando uno pasa de población a pobreza a indigencia, ¿sí? Y no encontré así a la rápida el tema de jóvenes pobres, pero los jóvenes pobres pesan más que la población pobre rural en general. Y respecto al tema del trabajo infantil y juvenil, ¿sí? Hay muchos temas que depende con qué anteojos uno lo mira, ¿sí? Entonces, uno generalmente lo ve como algo negativo, es como un derecho que está violentado cuando uno hace trabajar a un niño. Pero del otro lado, hablando o leyendo también los estudios que ven cómo hace uno para que un hijo de un agricultor se entusiasme con la agricultura y sigue trabajando con su padre durante un tiempo y luego esté listo para retomar ese predio, esa finca, como uno lo quiera llamar. Todos los estudios indican que los niños que empezaron desde muy chicos a trabajar con sus padres son los que se enganchan más, ¿sí? Y entonces ahí hay una tirantez. Y hablo no solamente de América Latina, Australia, Nueva Zelanda, Austria, Alemania, todos los estudios muestran lo mismo. Más pronto el niño empieza a ayudar a su papá, más probabilidades hay que se encariñe y que se entusiasme con la actividad agrícola. Bien, jóvenes y empleo. ¿En qué están empleados los jóvenes? Primero, la población en general. Claramente, digamos, la población crece, el empleo en otros sectores crece y el empleo en la agricultura, sea esa de población rural o urbana, está más o menos estancada con una tendencia a la caída en América Latina. Aquí tengo América del Sur, en fin, son detalles. ¿Qué ha pasado con los números respecto a inserciones etarias, hombres, mujeres, agricultura y en todos los demás sectores que no son agricultura primaria y que tienen una residencia considerada rural por cada país? ¿Sí? Es esto.
Y ahí uno ve que los menores de 30 años, que lo mostré con flechita para que tengan más facilidad de leer, claramente hay una caída fuerte y en pocos años, ¿no? Estamos hablando 2008, son 8 años, hay una caída de más de 1,3 millones, creo que 1,5% anual, si me acuerdo bien, de caída de esos jóvenes, 15, 29 años, entrando a la actividad agrícola. Una caída menos fuerte de las mujeres en ese mismo tramo de edad y por lo contrario, ambos entran con bastante fuerza en lo que se llama el empleo rural no agrícola, es decir, residentes rurales que trabajan en algo que no es agrícola. Ahora, ¿por qué pasa eso? Pasa eso porque se paga mal en la agricultura, hay que trabajar largas horas a la intemperie, no es muy atractivo, no responde a las imágenes que reciben esos jóvenes a través de los sistemas de comunicación de masa sobre lo que uno quisiera hacer en la vida, ¿sí? Eso es por un lado. Y por el otro lado, hay puertas que están cerradas a los jóvenes que sí quisieran quedarse en la agricultura, justamente el acceso a tierras, entre otros, que es un bien finito, ¿sí? Entonces, si no hay gente que sale de la agricultura, no se puede entrar, sea a través del arriendo, sea a través de la compra, sea a través de la herencia, de una herencia en vida, ¿sí? Una donación en vida, o sea a través de la ocupación de terrenos baldíos o que uno puede ocupar. Entonces, aquí una imagen, digamos, nuevamente de esos menores de 30 años, según los distintos países, hombres, mujeres, cómo se insertan en el empleo agrícola por un lado, no agrícola por el otro. El grueso de los que están en la agricultura lo están o como trabajadores no remunerados, generalmente en sus propias familias, ¿sí? Mucho las mujeres, también mucho los hombres más jóvenes, y el resto de los jóvenes muy fuertemente en trabajo agrícola asalariado, los que están en la agricultura, y los que están en el empleo rural no agrícola también muy fuertemente en lo asalariado. Y eso nuevamente abre una puerta posible de seguridad social y de contribución a la seguridad social siempre y cuando uno como asalariado está cubierto por un contrato y por la seguridad social, cosa que nuevamente en las zonas rurales no necesariamente es el caso. Aquí una imagen muy, yo creo que es uno de los peores casos, Chile como país y el sector lácteo en particular dentro de Chile, que muestra la falta de acceso de los jóvenes a tierras. ¿Sí? Entonces ustedes ven ahí 15, 29 años los que están a cargo de una explotación, y eso no quiere decir propietario de la explotación, eso quiere decir yo tomo las decisiones sobre la explotación, ¿sí? Luego tienen el grupo 30-44 y luego ven los mayores de 60 años, tienen más del 50% de las tierras, más del 50% de las vacas, más del 50% del número de explotaciones en sus manos. Entonces hay un tapón ahí, ¿sí? Que no permite la entrada de las nuevas generaciones, y si las nuevas generaciones no pueden entrar, se van a otras cosas, entre otros el empleo rural no agrícola o la migración. Bueno, y aquí ven entonces, la población en general no tenía las cifras, digamos, destacadas por grupos etarios, pero cómo se inserta hoy en día mujer, hombre, en lo agrícola, lo no agrícola, en cuanto a asalariado, en cuanto a cuenta propia, etc. No tuve el tiempo de hacer la progresión, digamos, 2000-2008, tenía las cifras, pero no lo hice, pero les puedo contar verbalmente que hay un tremendo aumento de 2000 a 2008 del número de asalariados, tanto en el empleo rural no agrícola como en el empleo agrícola a nivel agregado de esos 2 a 10 países. Y ahora la protección social, ¿sí? Y con énfasis en pensiones y jubilaciones porque es uno de los temas que he trabajado más.
entre otros puntos de interacción para aumentar el acceso a tierras de los jóvenes. Pero no podía no hablar, no mencionar nada de salud, y nuevamente para traerles la atención que los temas de salud juvenil no son los mismos obviamente de los temas de salud en general, ¿sí? Y que algunos grupos de jóvenes rurales tienen problemas muy específicos relacionados con la salud, que muchas veces no se toma en cuenta cuando uno habla de América Latina, pero también muchas veces no cuando se habla a nivel de países. Entonces hay jóvenes que han sido terriblemente, o niños en su momento, terriblemente vulnerados en sus derechos y en las cosas que han tenido que ver, presenciar, y que tienen secuelas de salud mental muy fuerte, ¿sí? Hay jóvenes que salen de culturas donde la promiscuidad es apoyada, donde es un tema de virilidad, de tener varias mujeres pasando, digamos, ese tipo de rito de niño a adultez. Y entonces, si eso no está suficientemente cuidado, hay problemas de SIDA, etcétera, relacionados. En fin, hay una serie de temas que muchas veces no están tomados suficientemente en cuenta. Hay otros temas que es un tema en Chile que se habla muy poco tampoco, es el tema de la agricultura intensiva en pesticidas y otros químicos, y que tiene efectos sobre degeneración genética. Y entonces el tema de los jóvenes discapacitados, de distintos tipos de discapacidades por causas genéticas que a su vez son inducidas por un mal uso y mal cuidado en fin, hay un sinnúmero de grandes problemas en eso, y que son muy poco abordados, o abordados de manera nuevamente muy aislados y no de manera conjunta. Uno supone, ¿sí?, que cuando hay una o dos personas o más incluso en un hogar que trabajan de manera más o menos continua durante el día y durante el año, eso debería conllevar una serie de cosas positivas, entre las cuales tener un ingreso más o menos suficiente para sobrevivir, tener un extra para poder hacer inversiones y poder tener un extra también para ahorrar para los días que vienen. Desafortunadamente sabemos que en América Latina eso no es tan así, en las zonas rurales es mucho menos así, ¿sí? Y eso está fuera del alcance entonces de gran parte de la población, y también de muchos niños y jóvenes rurales, en fin, en general y rurales en particular, que si no viene una merienda escolar adicional a lo que los papás les pueden dar en sus casas, estarían todavía más desnutridos, en fin, sí, hay una serie de problemas ahí muy serios de acceso a distintas cosas sin el apoyo. Y en el tema de pensiones en particular, sí, hay dos grandes áreas, ya se han hablado en el día de ayer, los de sistema redistributivo y los seguros. El sistema retributivo solidario o menos solidario, ¿sí?, con aportes o sin aportes del individuo, que entonces es a lo cual se añade o no se añade una suma para que sea un nivel mínimo. En varios países hay sistemas especiales diseñados para agricultores, porque se encontró que los agricultores tienen una serie de actitudes o de situaciones que no les permite o no les facilita esa contribución. Hay también sistemas, por ejemplo, en Sri Lanka, especialmente diseñados para agricultores y para pescadores, que tienen dos sistemas un poquito distintos, que tuvieron una vida de unos 20 años y que colapsaron el año pasado. ¿Sí? Entonces, toda esa gente que había contribuido, todo ese esfuerzo que se había hecho, después colapsó,
y que yo sepa, no sé, a lo mejor estoy no bien informada, pero hasta hace unos meses atrás aparentemente no había una respuesta del gobierno o de otras entidades de qué hacer con esos contribuyentes que de pronto se encuentran frente a un sistema colapsado. Entonces, no es un tema simple y como les decía, también hay países que están buscando, como China, por ejemplo, que están buscando activamente respuestas, ¿sí?, al tema. Hay una serie de estudios, sobre todo en Asia, por las condiciones mismas de la población rural pobre que no puede contribuir o no puede contribuir suficiente, y por los gastos de recaudar y de pagar. Generalmente esos sistemas requieren de subsidios y subsidios fuertes en alguna o en todas las etapas, ¿sí? Y en Europa algunos de sus subsidios, por ejemplo en Polonia, son 94%, es decir, el agricultor aporta 6% y el gobierno aporta 94% para llegar a una pensión más o menos aceptable. En otros países no es tan claro porque, por un lado, el gobierno aporta directamente a la pensión del agricultor y por el otro lado esa pensión sigue siendo debajo de los mínimos, y entonces hay otra ala social que le da un plus, y muchas veces se sabe lo que se dio por aquí, lo que se dio por allá, pero no se hace la suma. Entonces algunos apoyos aquí mostrados, no sé por qué, pueden ser mayores que lo que se muestra aquí de 75% en Alemania, 70% en Finlandia, etc. Así que si América Latina está pensando en programas como por ejemplo el de Brasil, ¿sí?, ojo, no son gratis, ¿sí?, no son baratos. La cobertura actual, yo creo que ya vimos algo parecido ayer, 23% en promedio para América Latina rural, ¿sí? Entre los agricultores es más bajo, y tenemos un país como Brasil donde es muy alta y que entonces infla ese porcentaje promedio. Aquí tenemos una cifra sobre la afiliación a la seguridad, ¿sí?, que no es lo mismo que recibir una pensión, y ustedes ven que los porcentajes de afiliación en general son bajos en América Latina, pero obviamente son muchísimo más bajos en las zonas rurales, así que proponer mañana una afiliación más masiva no es una propuesta fácil de concluir bien. Y si uno ve por quintiles, ¿sí?, aquí claramente lo esperable, los quintiles más bajos, esa afiliación es todavía mucho más baja. Afiliación, sí. Y luego un cuadro de un documento CEPAL-FAO de hace unos años, donde tampoco necesariamente cuando uno tiene un trabajo asalariado, no necesariamente eso condice una afiliación a un sistema de previsión social, ¿sí? Uno, porque uno tiene varios asalariados que son de corto plazo y entonces no tienen derecho, y otro porque simplemente no funciona. Entonces, una una frasecita que dije al inicio que es interesante, muchos jóvenes están asalariados y eso podría ser una fortaleza. Bueno, puede ser una fortaleza siempre y cuando los sistemas funcionan. Por ahora no están funcionando tan bien. Conclusiones. Yo creo que no hay otra. Una sociedad sana, con mirada a futura, tiene que apostar a su niñez y a su juventud. Tenemos un aumento de la escolaridad rural. Me gustaría mucho después escuchar lo que dijiste ayer de
las cifras que tienen en Colombia respecto a los jóvenes que pasaron por los programas de transferencias condicionadas y sus dificultades de entrar en el mercado de trabajo, ¿sí? Porque yo he visto muy pocos estudios al respecto, a pesar de que varios países como México, Colombia, etcétera, ya tienen una larga trayectoria. Conociendo algo del mercado de trabajo rural, uno se puede imaginar las dificultades que tienen, sobre todo en las zonas más apartadas, el aceptar, el incorporar de manera productiva a ese contingente de muchos jóvenes que salen con 2, 3, 4 años más de educación, una educación media completada, y no solamente salen con conocimientos mayores, pero salen sobre todo con esperanzas mayores respecto a su futuro, ellos, sus papás, ¿sí? Y entonces mi miedo es que se encuentren frente a una tremenda desilusión de un mercado de trabajo que no ofrece nada, ni de calidad, ni tampoco en números. Y entonces, ¿qué hacen esos jóvenes? ¿A dónde van? ¿Dónde se insertan? ¿Cómo se insertan? Y cómo esa desilusión funciona sobre el alcoholismo, la drogadicción, la inserción en fin, en distintas actitudes o actividades de riesgo. El tema del paquete balanceado de medidas que tienen que acompañar, ya también ayer se mencionó, ¿sí? Y entonces yo creo que hay que hacer un tremendo esfuerzo de inserción laboral de esos jóvenes en condiciones más o menos decentes. ¿Cómo? No sé, pero sí sé que hay que hacer el esfuerzo para pensarlo. Por el otro lado, y eso nos lleva al tema, uno de los temas del seminario, América Latina y en particular su Cono Sur tiene una tremenda responsabilidad ética, yo diría, frente a la humanidad respecto a la alimentación del mundo hoy y sobre todo mañana, por la dotación relativa de tierras, agua y también personas que tiene, ¿sí? Y como les decía, hay un tapón ahí de esas personas mayores que no tienen las condiciones para salirse de la agricultura, entre otros porque no tienen jubilación, entre otros porque nunca han hecho nada más en su vida que trabajar en la agricultura y no tienen para nada en su idiosincrasia jubilarse y estar mirando por la ventana, ¿sí? No hay ventana, porque generalmente hay una casa en el predio y no dos, y entonces si dejan a la siguiente generación, ¿quién se queda con la casa? ¿Sí? ¿A dónde van a vivir? Bien, hay una serie de temas ahí muy complejos, ¿sí? Pero que esa falta de salida de la gente mayor de la agricultura es un tapón para los jóvenes que quisieran trabajar en la agricultura, no hay duda. Y entonces encontramos muchos de esos jóvenes que migran o que se insertan en otros tipos de trabajo. Ese desacoplamiento que a mí me da pavor, tanto para los jóvenes urbanos marginales como también los jóvenes rurales, entre sus sueños y las realidades a las cuales están enfrentados, ¿sí? Y su falta de acceso a activos versus sus potenciales. Y entonces tenemos un fuerte reto de políticas hacia la juventud agrícola y rural, ambos, ¿no? Que uno es reencantarlos con sus lugares de donde nacieron o de donde vienen sus familias, y que el único norte que tengan no es irse. Dos, ojalá reencantar un grupo con la agricultura y darle las condiciones para poder prosperar en ella, y para los demás, que son muchos, prepararlos y prepararlos bien para que se puedan insertar en las zonas urbanas y que no lleguen con una serie de hándicap para insertarse en los trabajos urbanos. Para la instalación del tema de juventud rural como tema en las políticas públicas nacionales, hay también, yo he participado en algunas de las reuniones iberoamericanas sobre juventud, en el año de juventud,
rural se pronunció 2 veces y está una vez, creo, en el documento, es decir, está muy poco presente en esas discusiones también. Entonces hay todo un tema de, en las instituciones públicas que se ocupan de desarrollo rural y agrícola, meter en la cabeza el tema etario y que según la franja etaria o el tipo de juventud al cual uno pertenece, hay políticas específicas o acciones específicas que hay que hacer o que no hay que hacer para no cerrarles las puertas, ¿sí? Por un lado, incluir esa variable etaria, al igual que se está incluyendo por fin, después de muchos años de lucha, la variable género, ¿sí? Ver qué quieren esos jóvenes, sabemos re poco sobre lo que ellos realmente quieren, ¿sí? Sistematizar algunas experiencias que hay experiencias interesantes, pero están muy dispersas. Hay algunas redes, por ejemplo Relajur, la red latinoamericana de juventudes rurales, que funcionan y que tratan con muy pocos medios de funcionar como plataforma. Y bueno, pero obviamente los esfuerzos no tienen que ser puntuales, tienen tener alguna sostenibilidad en el tiempo, si no, no sirven de mucho tampoco. Y respecto al rejuvenecimiento del campo, que es uno que me invitaron, voy a hablar un poco de eso, ¿sí? Yo creo que es muy necesario, si ustedes se acuerdan, la lámina que les mostré sobre Chile, si más del 50% de las tierras, explotaciones y vacas lecheras están en manos de gente de más de 60, 65 años, es un problema que hay que empezar a conversar, ¿sí? Eso es un primer tema. Luego hay que apoyar ese adulto mayor que sigue aferrado a la actividad agrícola, que a lo mejor tiene dotes para la pintura, para el teatro, para el canto, yo qué sé, otra cosa, darle otro sentido en la vida que el puro trabajo agrícola, acompañado obviamente con ingresos mínimos. Estábamos viendo esta mañana el tema de elecciones europeas. Europa ha hecho una serie de programas bien interesantes para decir al agricultor, oye, tú ya tienes 55 años, a ver si tienes algún heredero, si no, te podemos acompañar a encontrar un joven que sí está interesado en la agricultura y tratar de hacer un joint venture entre los dos, ¿sí? Entonces hay una serie de fórmulas ahí. En los países donde se pagan impuestos sobre la tierra, cosa que no es el caso de muchos países de América Latina, pero en Europa también, entonces se les da unos recortes de impuestos si es que están dispuestos antes de cierta edad de traspasar sus tierras. En fin, hay una serie de lecciones interesantes de lo cual se puede aprender. Se pueden hacer contratos intergeneracionales, ¿sí? Para que ambas partes, también entre padres e hijos. Yo estuve hace poquito en Uruguay, hay unas experiencias también muy interesantes donde se negocia entre padre e hijo cuánto cada cual participa en la finca familiar, ¿sí? Y donde las ideas nuevas del joven que aportó a esa finca familiar está siendo retribuida con una participación en la finca familiar. En fin, hay una serie de cosas interesantes que hay que recopilar. Introducir incentivos negativos. Cuando hablé con el INDAP, por ejemplo, aquí en Chile, el Instituto de Desarrollo Agropecuario, que es el brazo del Ministerio de Agricultura hacia la pequeña agricultura, les dije, ¿por qué no hacen lo mismo como en los bancos o en los sistemas de seguridad social privado, de a partir de cierto año decir, mira, lo lamento mucho, pero tú ya no eres cliente mío? Y dijeron, no podemos. Demasiado difícil como tema, no. Se pueden introducir incentivos positivos, también el INDAP lo hizo en su momento, tenía un programa que se llamaba Servicio Joven, ¿sí? Donde grupos de jóvenes se juntaban y podían venir con sus proyectos, que INDAP entonces apoyaba con asistencia técnica y con fondos.
fueron tan exitosos que rápidamente INDAP cerró la puerta porque dijo, todos mis fondos van a pasar a apoyar a los jóvenes y eso no me lo puedo permitir tampoco. Bien. Y finalmente incentivar las organizaciones de base, los gremios, en fin, de empezar a discutir también ese tema, de analizarlo y de ver si se puede y si quieren intervenir en esos temas, sí o no. En Europa, nuevamente, juegan un papel muy, muy importante en eso. Eso. Gracias.